El día de hoy vamos a ver las funciones que nos faltan ver ya para terminar el ciclo de materia y ya empezar a ver repaso general, dudas y todo lo demás. Entonces, iniciamos. Okay. La función cuadrática, eh, normalmente cuando vemos una gráfica va a tener siempre una forma de U hacia arriba o hacia abajo. Entonces es fácil reconocerlas. Siempre tiene una forma de U. Cuando nos fijamos en el criterio o la fórmula, la función cuadrática tiene tres características. La primera, siempre va a venir con un x a la 2. Y el valor que venga al frente de ese x a la 2, que es el coeficiente de la x a la 2, lo vamos a llamar como a. Cuando no hay nada es porque es un 1. El segundo valor que va a tener es la x. Y un valor al frente de la x. Si no hay nada es porque es 0. Y el tercer valor no va a tener letra. Ese lo vamos a llamar intersección con el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, o el eje Y. Si no hay nada es porque es 0. Entonces, esos son los principales valores que hay que sacar para entender la función cuadrática. Ahora, como en muchas de estas cosas se vieron en noveno, en el examen de bachillerato se utilizan más que nada en forma analíticas. Entonces, vamos aquí. La concavidad. Si el valor que está a la par del x2 es positivo, o sea, mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Yo le digo carita feliz. Si por el contrario el valor que está a la par del x2 es negativo, entonces va a ser cóncavo hacia abajo o carita triste. Entonces vemos aquí que aquí es 1 y el 1 es positivo, mayor que 0, entonces es cóncavo hacia arriba. Aquí vemos que es menos 5 y el menos 5 es negativo, menor que 0, entonces es cóncavo hacia abajo. Entonces el primer valor nos indica la concavidad. Y ahí sí, si vemos una gráfica que es hacia abajo, quiere decir que el A es negativo. Y si vemos una gráfica que es hacia arriba, el A es positivo. Okay. La otra es la intersección con el eje Y o el eje de las ordenadas, que es el valor que no tiene letra. Si no hay nada es porque es 0. Nuestra referencia es el eje X, que corresponde al 0 de la Y. Si está por arriba del eje X, este valor va a ser positivo o mayor que 0. Si está por debajo del eje X, va a ser menor que 0. Si toca la cruz es porque es igual a 0.
Otro valor importante es el discriminante. En tiempos antiguos habría que hacer los cálculos, ya no es tan necesario. Correspondería a b cuadrado menos 4 por a por c. Cuando es positivo, tiene dos soluciones o dos intersecciones. Cuando es igual a 0 es una intersección. Y cuando es negativo es ninguna intersección o ninguna solución. Vemos aquí en el diagrama que es más fácil. Si es positivo, toca dos veces el eje X. Ok, está antes. Ya la pongo. Este. Ok, tranquilidad. Ok, sí. Ok. Este triangulito lo que me indica es cuántas veces va a tocar el eje X la curva en una cuadrática. Okay. Cuando es positivo, va a tocar dos veces. O sea, si le da 24, 5, 10, cualquier cosa positiva, toca dos veces. Si es igual a 0, toca solo una vez. Y si es negativo, no va a tocar el eje X. El Y sí. El Y siempre lo va a tocar. Antiguamente utilizábamos estas fórmulas para encontrar las intersecciones con el eje X, pero ahora las calculadoras lo hacen rápidamente, con el modo 5, o el modo 5.3 o el modo ecuaciones, dependiendo de la calculadora que use. Pero los problemas actuales no ocupan nada de eso porque son muy analíticos. Entonces ya vamos a pasar a algunos problemas. Okay. El eje de simetría sí es importante porque algunas preguntas no le piden calcularlo, pero sí utilizarlo. Okay. La fórmula es menos b entre 2 por a. Pero como nos piden normalmente aplicarlo, significa que ese valor me va a partir la gráfica en dos partes iguales. Entonces, si fuera, digamos, por ejemplo, 3, y yo tuviera un punto cualquiera, digamos, por ejemplo, 1, la misma distancia que hay del 1 al 3 debería ser la misma distancia que hay de este valor al 3. Entonces, del 1 al 3 hay 2. Entonces, del 3 sumándole 2, este valor debería ser 5. Entonces, para eso sirve el eje de simetría. Si lo tengo y tengo uno de los valores, yo encuentro el hermano gemelo, sumando la misma distancia que hay entre ellos. El eje de simetría me parte en 2 a la función.
Ok, continuamos. Lo que nosotros conocemos como vértice, que puede ser un punto máximo o un punto mínimo dependiendo de si es hacia abajo o hacia arriba, nos sirve mucho para lo que son los problemas de función cuadrática. Entonces, cuando es cóncavo hacia abajo, ese número es un mínimo. Y cuando es cóncavo hacia arriba es un mínimo y hacia abajo es un máximo. Por lo general nos lo dan calculado y lo que necesitamos es ver cómo interpretarlo. Entonces, vamos a hacerlo teóricamente. ¿Sí? Ok. Te lo pongo. La siguiente. Esta. Ok. Cuando hablamos de mínimo, bueno, es cóncavo hacia arriba, pero el punto más bajo es este de aquí, que sería el vértice. Entonces por eso lo llamamos mínimo. Pero cuando es cóncavo hacia abajo, lo que tenemos es como una montañita. Entonces el vértice corresponde al punto más alto, entonces lo llamamos máximo. No depende, sí, ok, perfecto, no depende de los números, sino de la figura. Uh-huh. Ok, ahora ese vértice nos sirve para, la fórmula nos sirve para los problemas de funciones cuadráticas y donde por lo general, digamos, la X corresponde o el eje de simetría a la cantidad de productos tiempo en segundos, mientras que la Y, que sería el, esta fórmula de aquí, aunque no la aplicamos por ahí por la puerta trasera, digamos, sería ganancias, alturas y distancias y costos. Ahorita lo vemos con problemas. Con la teoría, lo que tenemos que recordar es estos cuadritos. Cuando nos piden creciente y creciente, que últimamente no han pedido, pero podría pedir, es si es cóncavo hacia arriba, o sea, el A es positivo, decrece de menos infinito al eje de simetría y crece del eje de simetría a más infinito. Y cuando es cóncavo hacia abajo, o sea, el A es negativo, la cosa va al revés. Y con respecto al ámbito, para eso usamos el segundo valor del vértice. Eh, no, puede copiarlo si quiere. Okay. Tranquilidad, tiempo y tiempo. Dame un segundito.
Ok. Muy bien. A la par de esto tenemos el ámbito. El ámbito es con el segundo valor de el eje de simetría, por ejemplo. Si yo tengo una función cualquiera, f de x es igual a 2x a la 2 más 3. En este caso, el a vale 2, el b vale, no hay x, entonces vale 0, y el c vale 3. El eje de simetría sería menos b entre 2 por a. Sería 0 entre 2 por 2, eso nos daría 0. Y el discriminante entre 4a, para no aplicar esta fórmula, lo hacemos un truco que se llama sustituir el eje de simetría en la función. Entonces ahí sería 2, 0 a la 2, más 3, y así la calculadora lo trabaja más rápido. En este caso daría 3. El vértice sería 0,3. Como a vale 2, es mayor que 0, entonces sería cóncavo hacia arriba. Entonces sería un vértice mínimo. Entonces, si me piden el ámbito, usamos el segundo valor, en este caso el 3. Entonces, el ámbito sería de 3 a más infinito. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, usamos estos dibujitos para aprendernos la parte teórica. ¿Está bien hasta ahí? Ajá, sí, es un ejemplo. Ajá, sí. Sí. Ok. Ok. Continuamos. Ok. Ok. Vamos aquí con los problemas de función cuadrática. Más o menos como vienen en el examen.
Sí, correcto. Ujú. Sí, el de la par, ese sería el de la par. Ok, dice aquí, si la siguiente gráfica corresponde a una función lineal, perdón, una función cuadrática, o una forma ax a la 2 más bx más c, con a diferente de 0, entonces considere las siguientes proposiciones. A es menor que 0, C es mayor que 0. Entonces aquí tengo. Es cóncavo hacia abajo. La única manera de que sea cóncavo hacia abajo es que A sea una carita triste, o sea A menor que 0. Entonces esta está bien. Y ahora, con el C me tengo que fijar dónde toca la curva el eje Y. Aquí o arriba. Con respecto al eje X. Si es por, digamos, en este caso es cóncavo hacia abajo, carita triste, es menor que 0. Ajá. Y si es mayor que 0 sería al revés. Entonces, no es esta. Con el C, con el C nos fijamos si está por encima o por debajo del X. Si está por encima es positivo y si está por debajo es negativo. Ok, la C corresponde en español, digamos, al número que no tiene X. Bueno, si tuviéramos la fórmula. Aquí no tenemos la fórmula. Entonces necesitamos ver, venimos por la curva, ¿verdad? Esta de aquí. Y nos fijamos dónde va a chocar con el eje Y. Aquí chocó. Entonces lo marco. Entonces lo marco la parte de arriba y como está encima del eje del eje X, entonces sería positivo. Ok,
La primera sería ver la concavidad. ¿Es carita triste o carita feliz? Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Cóncavo para abajo. Entonces la primera sería negativo. Ajá. Sí, digamos. Aquí es así. A ver, aquí. Nos piden dos cosas. Uno, ver si A es menor que cero. Y dos, ver si C es mayor que cero. La primera depende de la forma, si es hacia abajo o si es hacia arriba. Si es hacia abajo sería menor que cero y si es hacia arriba mayor que cero. Entonces nos fijamos, a ver. Ajá, y en las boquitas. Si la boquita se come el cero, entonces es para abajo. Y si no, es para arriba. Como aquí se come el cero, entonces es para arriba, para abajo, entonces estaría buena. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Con el con el C es un poquito más feito, pero es así. Seguimos la curva. La pintamos y nos fijamos dónde choca con el eje Y. El eje Y es el vertical. Y marcamos ese punto. Este es nuestro piso. Este es el piso de referencia. Encima del piso, positivo. Debajo del piso, negativo. Este C está por encima del piso. Entonces sería positivo. Positivo significa que la puntita iría al cero y la boquita se come a la letra. Exactamente por encima del eje X. De este de aquí. Ah, porque digamos, yo trazo la curva y llega hasta ahí, nada más, el dibujito. Es por dibujito. Ujú. Exactamente. Ok, ok, vamos a continuar. Un segundito. Ok,
Vamos a continuar. Vamos con otro. En este caso tenemos, si el punto máximo de la gráfica de la función cuadrática corresponde a 1,2, entonces el ámbito corresponde a, como dice, el punto máximo significa que es una cosa como así. Y ahí, ese punto en X es 1 y en Y es 2. Como me están pidiendo el ámbito, yo necesito el Y, o sea el 2. Y como es cóncavo hacia abajo, el punto más bajo sería el menos infinito. Y el más alto sería el 2. Entonces tengo que buscar algo que sea menos infinito a 2. Ese sería mi ámbito. Porque me están diciendo que el punto máximo, ajá, ¿sí? Y como es máximo, es para abajo. Si hubiera dicho mínimo, sería para arriba. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Vamos a ver, ¿qué otro problema? Esas son funciones cuadráticas. Con los problemas de función cuadrática son muy fáciles de encontrar porque todos llevan un x a la 2. Por ejemplo, algo así. La ganancia mensual de una compañía en producir X cantidad de paraguas. X son paraguas. Eso es muy importante. ¿Qué es la X? Está dada o modelada por, y aquí viene una fórmula. G de X es igual a menos 0,3 X a la 2 más 150X. Lo primero que hacemos es sacar quién es A, quién es B y quién es C. Ajá, correcto. Entonces, el A es el que está con el X2. Entonces sería menos 0,3. El B es el que está con X. Sería 150 positivo. Y el que falte le pongo 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, una vez que ya... Esto es el análisis que se hace en toda cuadrática. Para iniciar. Ya lo demás depende de ver si sustituyo o igual. O encuentro el vértice. Entonces aquí dice, ¿cuántos paraguas se debe producir para obtener la ganancia máxima? La palabra clave es máxima y mínima. Si aparecen
máxima y mínima estamos hablando del vértice. Ajá. Entonces, primero debo calcular, ¿sí? ¿Correcto? Sí, dígame. No, eso es para intersecciones con X. Este hay que aprenderse la fórmula. Menos B entre 2 por A. Solamente esa. Y eso nos da menos B menos 150 entre 2 por menos 0,3. Uh 250, esa sería la X, o sea, los paraguas. La pregunta es, ¿nos piden paraguas o nos piden ganancia máxima? Si nos piden paraguas, hasta ahí llegó la pregunta. ¿Está segura? Ajá, ¿cuántos paraguas? 250. Si hubieran dicho, ¿cuál es la ganancia máxima? Ahí sí seguimos con el siguiente paso. Pero nos dicen cuántos paraguas, entonces está hablando de la X. Ok. Ok. Mm, ok, digamos, si nos hubieran dicho cuál es la ganancia máxima, ahí sí tomamos con paréntesis, tomamos el 250 y lo ponemos en la X. Esa sería nuestra ganancia máxima. Pero como nos piden la X, o sea, paraguas, ya hasta el 250 es suficiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Ajá, sería, digamos, ponemos menos 0,3 por 250 a la 2 más 150 paréntesis 250. Ajá, y lo hacemos. Aquí no me cupo. Es lo más chiquitico. O sea, la ganancia máxima, si me lo hubieran pedido, no me la piden, entonces sería menos 0,3, 250 a la 2, más 150 por 250. Que se llama sustitución. Sería la ganancia máxima. Ujú. Ok.
Ok. Ujú. Ahora vamos con, bueno, eso es los problemas de función cuadrática. El 6, 0t menos 12. Ok, primero yo creo que hay que ver si esa, bueno, podemos hacerla, pero yo creo que esa no es cuadrática. No, vea que no tiene el t a la 2 no lo tiene. Esa es lineal, pero podemos hacerla. Se quedó, ok. Si le aparece eso, esto, ok, 0 menos t menor que 12. Ajá, 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 significa que la t va a estar entre 0 y 12. Pero simplemente lo que hacemos es tomar el lapicito y tacharlo. No le sirve mucho. No, significa que el 0, que la t está entre 0 y 12 nada más. Pero como el estudiante se confunde, puede tacharlo. Lo primero que tiene que analizar es la fórmula. P de t es igual a 250 menos 2000 multiplicado por t. ¿Qué será t? No, pero ¿qué es t específicamente? En la pregunta dice, ajá, esta es la pregunta. Ajá, los años transcurridos. T son años. Y dice, para que el valor sea 7000, o sea, lo que tiene que buscar es una t que sustituyendo aquí le dé 7000. Y aquí tiene cuatro opciones. Las va probando una por una. 250.000 menos 200 por 7. Si le da 7000, para de buscar. Si no, busca una más alta. No es necesario, pero la calculadora le da igual. Pero es bueno acostumbrarse a usar paréntesis. Puede poner el por. Entonces, eso no sirve. Pero, vamos a ver. Ajá. Sí, 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 233.000. Creo que la que le da 7000 está entre 11 y 12, más o menos. Ok, ¿estamos bien con esto? Sí, este es un problema de función lineal. Ok. Ok, subimos de nivel a los problemas a la función exponencial y la función logarítmica.
Esto mejor lo veo con la pizarrita, una vez. Hoy tenemos, sí, bastante tiempo. La ventaja de tener las 2 horas. Creo que debemos hacerlo así desde el principio. La gente no se hubiera ido. Sí, para la gente que se conectaba, no lo hubiéramos hecho así desde el principio. Ya estaríamos haciendo como 4 exámenes. Vamos a solucionar. Sí, sí. Yo ya estoy grabando y lo que hago es comprimir el video y ya queda, ahí queda arriba. Muy bien. Eh, Vamos a ver la función exponencial y la función logarítmica, lo básico que necesito para entender, para poder hacer los ejercicios teóricos. Y luego los prácticos los vemos son más sencillos porque son de igualar o sustituir. La función exponencial siempre va a ser un número elevado a la x. La x corresponde al exponente. En la función logarítmica, lo que yo tengo es un logaritmo, una base y un argumento. Así lo llamamos, argumento. Resulta que la exponencial es la inversa de la logarítmica y la logarítmica es la inversa de la exponencial. Entonces, eso lo vemos más o menos así. Digamos que si a la 5 es igual a 125, no, a la 3 es igual a 125, que corresponde a base, exponente, resultado. En la logarítmica equivale a logaritmo de la base del resultado igual exponente. O sea, log base, resultado aquí lo llamamos argumento, igual exponente. Entonces, la exponencial es la inversa de la logarítmica y la logarítmica es la inversa de la exponencial. Entonces, básicos tenemos dominio. Dominio de la exponencial es R. Ámbito de la exponencial es R más, o también conocido como de 0 a más infinito. Intersección con X no hay. Intersección con Y es 0,1. Y en la logarítmica es al revés. Dominio R más, o de 0 a más infinito. Ámbito es R, o nada más. La intersección con X es 1,0 y la intersección con Y no hay. Esto es lo básico para las funciones logarítmicas, para entender lo teórico. Ok. Ahora sí. Ya podemos pasar a los ejercicios. Bueno, estos son prácticos a los teóricos.
Antes de ver eso, vamos a ver cuándo es creciente y decreciente. Una función exponencial es creciente si la base es mayor que 1. O sea, si le da 1 punto algo para arriba. Por ejemplo, f de 4 a la x es creciente. Y es decreciente cuando es menor que 1. Obviamente está entre 0 y 1, pero para nosotros es más fácil acordarnos menor que 1. Por ejemplo, f de x de 0,5 es decreciente. Con la logarítmica sucede igual. Es creciente si la base es mayor que 1. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de 4 de x. Y es decreciente si f de x es, si la base, perdón, es menor que 1. Aquí, la base mayor que 1 y la base menor que 1. Entonces esta es la clave para la segunda parte de los teóricos. Igual, la teoría son como unos 15 preguntas que debería ser lo último que uno haga. Hay que enfocarse en geometría, estadística y problemas de funciones. Ya con eso ya es suficiente. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Ahora sí, una vez que ya tenemos eso, ya podemos pasar a los ejercicios prácticos de teoría. Por lo menos para sacar algunos puntillos, lo más que se pueda. Dice aquí, con base en en la función exponencial dada por x a la 5 a la x, ya sabemos que es exponencial, considere las siguientes proposiciones. La gráfica es creciente, primera proposición. ¿Cuánto es la base? La base es 5. 5 es mayor que 1. Entonces sería creciente. La primera es cierta. La otra dice 0,5 pertenece al gráfico. Cuando viene la palabra pertenece al gráfico significa esto. Si 0 es la x, el resultado debe ser 5. Entonces voy a la función y hago f de 0, es decir, 5 a la 0, y lo meto a la calculadora. Si es igual a 5, correcto. Si no es igual a 5, falso. Ok, ok. El 5 es mayor que 1, ¿no? De la vida.
Póngale, el 5 no es mayor que 1. Entonces, nada más es eso. No, 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 es nada más esto no es, la base 5. Como la base 5, entonces es creciente porque el 5 es mayor que 1. Nada más. Ok, en el segundo paso dice 0,5 pertenece al gráfico de la función. Ok, cuando le aparece 0,5 significa que el primero es X y el segundo debería ser Y, que es el resultado. Como la función es 0 a la X, es 5 a la X, lo que hacemos es sustituir 5 elevado a la 0. En la calculadora creo que hay un botón de cuadrito y cuadrito. Ese con un X. Ajá. Como es 1, y aquí dice que debería ser 5. Entonces es falsa. Ok, entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 1. Y de exponenciales no nos exigen mucho, ¿verdad? Ni de logarítmicas. Vamos a hacer la 7 y vamos a hacer la 8 y la 5. ¿Qué dice? Considere las siguientes proposiciones con base en la función f de x igual 2/3 a la x. Aquí vemos que es una función exponencial. Y ahora dice, la imagen de 2. Eso es para entender primero. La imagen de o la preimagen de. Si nos piden la imagen de, nos están pidiendo el resultado de, o sea, la y. Y si nos piden la preimagen de, sería la x. Ajá, entonces sería la imagen de 2, o sea, el resultado de 2. Entonces, este 2 lo que hago es cambiarlo en la x. Y después lo mando a la calculadora. A ver qué dice. Entonces daría en paréntesis, fracción 2/9, perdón, 2/3, cierro paréntesis, y el botón de exponente,
y arriba le ponemos 2 o exponente cuadrado. Creo que hay un botón de cuadrado de una vez. Ajá, digamos. Sería paréntesis. Ajá, paréntesis. Fracción 2 sobre 3. Salimos de la fracción y cerramos el paréntesis grande. Y luego el botón X a la 2, que es el de cuadrado. Igual, creo que le da 4 sobre 9. Que es lo que dice aquí. Si es correcta la 1. La 2 es teórica. El ámbito de f sería, pues, como es una exponencial, hay que buscar el ámbito de la exponencial. Y el ámbito de la exponencial es r más, que equivale a de 0 a más infinito. Es correcta. Ok, listo. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ok, el 8. El 8 parece feo. Ok, dice aquí. Considere la siguiente tabla, la cual representa algunos valores de las variables x y y. X, y. Vienen los valores x, y, x, y, x, y, x, y, x, y. Y vienen dos proposiciones. El criterio es f de x igual 3 medios a la x. Y el ámbito es de 0 a más infinito. Son dos proposiciones. Lo primero, tengo una tabla. No sé qué función es. Tengo x a x. La primera es x y la segunda es el resultado. Para probar el criterio, que aquí tengo 3 medios a la x, lo que escojo es uno de estos, cualquiera de estos.
Yo siempre sugiero que escojan el mayor, que es el que da menos posibilidades de error. Entonces aquí tengo 3 medios y a las 5. ¿Cuánto nos da eso? Uh -huh. Entonces no sería el criterio de esa función. No es. Entonces lo tacho. No, no. Ya. Quiere decir que no es esa función. Significa que la proposición 1 es falsa. No, ya sé. Ok, vamos con el ámbito. Primero, ¿qué tipo de función es? Según el enunciado. Según el enunciado, ¿qué tipo de función es? Dice una función exponencial. ¿Y cuál es el ámbito de una función exponencial? Eh, sería R más, entonces sería de 0 más infinito. R positivo, que es de 0 más infinito. Sí. Solo la 2. R positivo. Ok, estamos con eso. Muy bien. Vamos a ver la 9. La 9, luego la 5. Sí. En la 9 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función j dada por j igual logaritmo de 0,1 de x. Ya esto es una función logarítmica. J de x es igual al logaritmo de 0,1 de x. Como es una logarítmica, lo primero que tengo que buscar es la base.
este caso sería 0,1. La pregunta es, 0,1 es menor que 1 o mayor que 1. Es menor que 1. Entonces, según la teoría, sería decreciente. Entonces, como es decreciente, la primera es verdadera. No, aquí son exponenciales. Perdón, logarítmicas. Esa sería más que nada, es otro tipo de funciones. Esa sería como que es así. Y ahora dice, j de 0,1 es igual a 1. Entonces lo metemos a la calculadora. Log de 0,1 de 0,1. En la calculadora hay un botón que es log cuadrito cuadrito. Entonces pone 0,1 la base y 0,1 el argumento y le damos a ver qué da. 1. Entonces la 2 sería cierta. Ambas son verdaderas, correcto. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Ok, ya solo quedaría hacer algunos cuantos ejercicios. Me faltaría el 5. Y es que esta parte es mejor con ejercicios que con teoría. Aquí está el 4. Ahorita hacemos el 4. Y ya pasamos a problemas de funciones. Ok, algunas veces nos dan este tipo de ejercicios. Nos dicen, sea f una función exponencial tal que f de x es igual a bx. Si f de 3 es igual a 216, ¿cuál es el valor de b? Y nos dan las opciones. Vamos a ver. Las opciones son tres 6 un tercio. Ok. Pues bien aquí. F de 3 es igual a 2,16. Esta es la X. Sustituyéndola aquí quedaría B a la 3 es igual a 216. Como nos piden la B, una opción es
resolviendo la ecuación, o la otra opción es ir sustituyendo cada una de estas en la B a ver cuál da 216. Por ejemplo, 3 a la 3, 6 a la 3, un tercio a la 3, un sexto a la 3 y tiene que darle 216. ¿Cuál sería la correcta? Entonces esa no sería, porque tiene que darle 216 exactos, ¿no? En 6 a la 6 a la 3, 6 a la 3 sería la B. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien con esto? Sí. Ok, vamos con la 4 y pasamos a problemas de funciones. La 4 no hay que hacer nada, nada más analizarla. Ajá. Eh, dice, f de x es igual 4 a la x. ¿Cuál sería la inversa de f de x igual 4 a la x? Donde esta 4 es la base. Entonces la inversa debería ser cualquier letra, ¿verdad? No importa la letra. La base se mantiene como base y el resultado de argumento. Entonces sería realmente la C. Porque la base aquí es 4 y la base del logaritmo tiene que ser 4. Aquí, si no hay nada es porque la base es 10. Entonces estas no podían ser. Ni esta. ¿Estamos bien con esta? Ok. Y lo último que nos queda ya serían problemas de funciones. Bueno, quedan unos ejercicios ahí que los podemos ir haciendo después. Pero ahora vamos a ver problemas de funciones. Y uno de los tipos de problemas son los sistemas de ecuaciones.
Vamos aquí. Dice aquí, considere la siguiente información. Se compraron 20 kilogramos de pescado entre corvina y pargo. El kilogramo de corvina cuesta 2.100 y el de pargo 2.000. Se pagó un total de 40.800. ¿Cuántos kilogramos de corvina se compraron? Entonces yo tengo este de aquí. Como tengo dos cosas diferentes, entonces yo tengo la idea de que sea un sistema de ecuaciones. Dos cosas diferentes, en este caso pueden ser tornillos, clavos, cuadernos, lápices, corvina, pargo en este caso. Entonces yo lo escribo así. Corvina más pargo es igual a 20. Luego dice aquí, el kilogramo de corvina cuesta 2.100. 2.100 de corvina más 2.000 de pargo es igual a 40.800. Aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones. Esto lo llamamos sistema de ecuaciones. Y para esto, para resolverlo, simplemente aplicamos dependiendo del tipo de calculadora que tenga, la gris o la negra. La gris, perfecto. Es mode 5.3. Le va a aparecer un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito. A, B, C. Ok. En el primer cuadrito sería 1, porque no hay nada en la corvina. 1. 1 igual. Y en el segundo cuadrito sería 1 igual. En el tercer cuadrito sería 20 igual. Ya estamos en la segunda línea ahora. 2.100 igual. 2.000 igual. Y ahora 40.800 igual. Le puso mode 5.3. No, perdón. No, perdón. Hay que mode 5.1. Estoy con el de cuadrática. Ajá. 2.000 igual y 40.800 igual.
X vale 8, que sería la corvina, y nos está pidiendo la corvina. Y sería el pargo. En este caso sería 8. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Esos serían los problemas de sistema de ecuaciones. Y aquí podemos pasar a cualquier problema de funciones. Ya hicimos unos con el de cuadrática, el 5 y el 6. Vamos a ver qué otro podemos hacer. El 12 y 13. Dice aquí, considere la siguiente información para responder las preguntas 12 y 13. G de x es igual a menos x a la 2 más 1000x. Lo primero es ver qué tipo de función es. Tiene un x a la 2. Como es un x a la 2 sería una cuadrática. Ahora vamos a ver aquí. ¿Cuál es la ganancia máxima? Ya viene la palabra máxima. Si dice la palabra máxima nos están pidiendo el vértice. El x del vértice son cantidades celulares. Entonces la y del vértice sería ganancia. El x sería menos b entre 2 por a. Entonces primero tengo que buscar quién es a, quién es b y quién es c. Como es menos x, el a es menos 1. 1000 está a la par de la x, entonces 1000 es el b. Y como no hay número solito, es 0. Y ahora sustituimos. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Si no hay nada es porque vale 1. Ok. Ahora vamos con la fórmula. Menos b entre 2 por a. Ya. Venga. Sustituimos. Menos 1000. Ajá. 2 por. Ajá. Menos. Ajá. En la calculadora. 500 sería la x. Sí, sería la x. Ajá. Y ahora vamos a ver qué están pidiendo. ¿Cantidad celulares o ganancia? Ganancia. Entonces hay que hacer un paso adicional. Poner esos 500 en la fórmula.
Exactamente. Ujú. Afuera del X2. Ajá. Eh, 250.000. ¿Cuál marcamos entonces? Sería la C. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. La segunda dice, bueno, esa es la 12, la C. La otra dice, la ganancia de una empresa de fabricar y vender 200 celulares corresponde a 160.000. Entonces simplemente habría que sustituir los 200 en la fórmula, a ver si nos da 160. Uh-huh. Ajá. Sí. Entonces sería cierta. Entonces la primera es cierta. La 160.000. Y con la segunda dice, la ganancia de la empresa es la misma tanto de fabricar 250 como 750. Aquí hay que hacerlo con dos. Con 250 y con 750. Ya con este creo que terminamos el día de hoy, que ha sido provechoso. Ok, la ganancia de la empresa es la misma tanto en la fábrica como se fabrican y se venden 250 celulares o
750. Entonces lo que hay que hacer es hacer lo mismo que hicimos en el anterior, solo que en lugar de 200 hay que poner la primera 250, ver cuánto da, y la segunda 750 y ver cuánto da. Ujú. Y vamos a ver, con 200 era 160. Con, con 250 hay que calcularlo y luego con 750. 187, 500. Igual, entonces dice, la ganancia de la empresa es la misma tanto por 250 como 750. Sí, son iguales, entonces también es correcto. Listo, entonces eso sería todo. Ya no hay nada que ver, hay que ya empezamos desde cero otra vez a hacer exámenes. El lunes le llevo el primer examen impreso. Buenas, sí, más o menos, sí. Bueno, hasta luego, nos veríamos. Igual.